Hay jugadores que corren, hay jugadores que luchan, y hay jugadores que piensan el fútbol. Y no necesitaba gritar para hacerse notar. Solo le bastaba un toque. Un tiro libre, una asistencia milimétrica, y el estadio entendía que estaba viendo algo diferente. Porque hay talentos que nacen para brillar. Norberto Solano nació en el Callao. Puerto Bravo, puerto trabajador, puerto donde nada se regala. El 12 de diciembre de 1974, nació un niño chalaco que no soñaba con fama, soñaba con pegarle bien a la pelota. Porque cuando el balón caía en su pie derecho no era un disparo, era música. No creció en academias de lujo. Creció en canchas duras, con viento salado, con rivales que no perdonaban. Ahí aprendió carácter. Ahí aprendió precisión. Mientras otros niños corrían sin pensar, Solano levantaba la cabeza. Ya veía el pase antes de tocar la pelota. Ya entendía el juego antes de que empezara. Cuando el balón llegaba a su pie derecho, todo cambiaba. Su pegada era natural, precisa, limpia, y en las calles del Callao se empezó a escuchar su nombre. Su primer acercamiento formal al fútbol fue en las divisiones menores de Alianza Lima. Pero sin embargo, su verdadera formación ocurrió en Sporting Cristal, donde debutó en 1992, a la edad de 17 años. En 1993, con apenas 18 años, tuvo una breve experiencia en el Deportivo Municipal. Su rendimiento llamó la atención de Sporting Cristal, que decidió reincorporarlo a sus filas ese mismo año. Ahí empezó todo. Joven, atrevido, con personalidad, desde temprano se notaba que tenía algo europeo en su juego. No improvisaba, ejecutaba. Pero cuando había tiro libre, el estadio se quedaba en silencio. Porque todos sabían que algo podía pasar. Y casi siempre pasaba. Gol. Ahí empezó a consolidarse como uno de los mejores talentos del Perú. Obtuvo 3 títulos de liga y alcanzó la final de la Copa Libertadores en 1997. Ese mismo año fue elegido el mejor jugador del torneo peruano y el mejor lateral de América, pero el mundo ya lo miraba. Pero antes de Inglaterra, antes de la Premier League, antes del frío europeo, hubo una parada que cambió todo. Boca, la Bombonera, uno de los templos más grandes del fútbol sudamericano. Un chalaco del Callao llegaba al club más pasional de Argentina. Y no llegó como figura consagrada, llegó como apuesta, pero en poco tiempo dejó de ser promesa, para convertirse en certeza. En Boca disputó 36 partidos, marcó 6 goles, pero los números no cuentan toda la historia, porque en esos meses, Solano no solo jugó bien, jugó con personalidad, con carácter, con inteligencia, y en ese vestuario había alguien que sabía reconocer el talento verdadero. Diego Armando Maradona. Sí, el mismo Diego. Y fue él quien lo miró entrenar, quien lo vio ejecutar tiros libres con una precisión quirúrgica. Quien notó que ese peruano no corría el partido, lo entendía. Y fue Diego quien le puso un apodo que lo acompañaría para siempre, el Maestrito. No era un apodo cualquiera, era un reconocimiento, porque para que Maradona te llame así, algo especial tienes que tener. En Boca, Solano no fue un jugador más. Fue elegido el mejor futbolista sudamericano del año. En una época llena de talento. En un continente lleno de cracks, un peruano se imponía. Y eso no era casualidad, era preparación, era disciplina, era talento trabajado. Y cuando Inglaterra tocó la puerta, ya no era solo un chalaco soñador. Era el Maestrito, un jugador validado por Maradona, un futbolista respetado en Argentina, un peruano listo para desafiar Europa. Y cuando cruzó el océano rumbo a Newcastle, no viajaba solo, viajaba con el respeto de Maradona, y con el nombre de Maestrito grabado en la espalda. Muchos dudaban. Muchos decían que no aguantaría la Premier League. Pero en 1998 llegó a Newcastle, su primer partido fue contra el Chelsea. Y ahí empezó la verdadera prueba. Inglaterra no es Perú. Allá no esperan. Allá te chocan. Allá te exigen. Y Solano no se achicó. En la liga más física del mundo, un peruano del Callao empezó a dar clases. Tiros libres al ángulo. Centros medidos como si usara regla. Asistencias que rompían defensas. No gritaba. No hacía show, pero cada vez que tocaba el balón, ordenaba el partido. La hinchada lo adoraba. En Inglaterra entendieron algo, ese peruano era distinto, tiros libres imposibles. Golazos desde fuera del área. Su golpeo era tan limpio que parecía fácil. Pero no lo era, era trabajo. Era repetición. Era talento natural. Luego pasó por Aston Villa, donde volvió a demostrar su calidad. Más de una década en la Premier League. Algo que pocos peruanos han logrado. Jugó también en el West Ham United, Leicester, siempre dejando huella. Siempre respetado. En una liga donde la fuerza manda, Solano ganó con técnica.
El portal inglés ITV sitúa al peruano entre los 5 primeros de la lista de mejores ejecutores de tiros libres en toda la historia de la liga inglesa. Solano aparece por debajo de David Beckham, pero por encima de cracks como Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo, Steven Gerrard y Frank Lampard. Jugó más de una década en Inglaterra, más de 300 partidos en la Premier League. ¿Sabes lo que significa eso para un peruano en esa época? Respeto. Respeto ganado, no regalado. Debutó con la selección peruana en 1994. Fue en una victoria por 1-0 sobre su vecina Colombia. Fue parte de una generación que luchó en eliminatorias durísimas. No siempre se logró el Mundial. Pero Solano siempre respondió. Goles de tiro libre en Copa América. Asistencias en momentos claves. Liderazgo silencioso. Cuando Perú necesitaba precisión aparecía el maestrito. Mientras otros corrían desesperados, Solano levantaba la cabeza. Mientras otros pateaban fuerte, Solano colocaba. Era técnica pura. Disciplina. Profesionalismo. Norberto Solano disputó un total de 95 partidos y anotó 20 goles con la selección de Perú, entre 1994 y 2009. Durante sus 15 años de trayectoria con la blanquirroja, fue una pieza clave en 4 eliminatorias mundialistas, Francia 1998 a Sudáfrica 2010 y 3 ediciones de la Copa América. Norberto Solano abrió puertas. Demostró que un peruano podía competir en la mejor liga del mundo. Demostró que el talento peruano podía adaptarse al fútbol moderno. Fue puente entre la generación dorada y la generación del 2018. No fue mediático. No fue polémico. Fue constante. Y eso también es grandeza. Puede que no haya levantado una Copa del Mundo, pero dejó algo más fuerte, respeto internacional. Y eso, para un jugador peruano en los 90, era casi imposible. Hasta que llegó él. Algunos jugadores hacen historia con ruido, otros la hacen con precisión. Norberto Solano no necesitó reflectores. Le bastó su pie derecho. Le bastó su carácter. Le bastó su disciplina. Porque en una época donde el Perú buscaba volver a creer, hubo un chalaco que le enseñó a Europa que el talento peruano también sabe competir. El maestrito no gritó su grandeza, la ejecutó. No necesitó gritar para ser grande, le bastó enseñar cómo se juega. Después de más de una década en Inglaterra, después de haber competido en la Premier League, después de haber demostrado que un peruano podía sostenerse en la élite, el cuerpo empezó a pedir descanso. Regresó al Perú, regresó a casa, volvió a Universitario de Deportes, volvió a tocar la camiseta nacional, volvió a sentir el cariño directo de su gente, ya no tenía la misma velocidad. Pero la técnica, esa no se pierde, cada pase seguía teniendo intención. Cada tiro libre seguía llevando firma. En 2012, Norberto Solano anunció su retiro del fútbol profesional. No fue una despedida mundial. No fue un estadio lleno despidiéndolo con lágrimas. Fue algo más. Acorde a su personalidad, silencioso, elegante, digno, como su carrera. Hoy, cuando se habla de peruanos que triunfaron en Europa, su nombre está ahí. Cuando se habla de técnica pura, su nombre aparece. Cuando se habla de jugadores respetados por Maradona, su nombre permanece. No fue el más explosivo, pero fue uno de los más completos, uno de los más inteligentes, uno de los que abrió puertas cuando parecía imposible. El maestrito enseñó que el talento peruano no solo emociona, también compite. Y si te gustó el vídeo, no te olvides de dejarme tu comentario, tu manito arriba y suscribirte para más historias del fútbol.